todas las universidades del Estado, la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES. La primera generación de este diplomado fue convocada por Sinodalia, que también hoy hace presencia y que es un grupo de universidades en la zona Laja Bajío, convocada por la Pastoral de la Educación y la Cultura. Y además, Pacto por la Paz, que ha venido trabajando en diferentes acciones en conjunto con estas dos instancias para que podamos ir construyendo una sociedad que sea promotora de paz y este asunto de vivir la paz, de construir la paz, no sea solamente un asunto de perspectiva de, perdón que lo diga así, de ser buena gente, de ser buena onda, sino que sea efectivamente un trabajo para fortalecer lo requerido, las estructuras necesarias para que sea posible una paz duradera y además el desarrollo de nuestras comunidades. El día de hoy, pues, iniciamos esta segunda generación del diplomado, sabiendo que ya del diplomado anterior hubo un coloquio estatal de filosofía de la educación con un representante de cada institución que participó en la sesión anterior y que con toda certeza haremos lo propio en esta segunda generación. Hacia los meses quizás de mayo del siguiente año, ya una vez que haya concluido todo el programa, habrá oportunidad de compartir experiencias, de compartir los aprendizajes que se han dado a lo largo del diplomado y también se espera, se augura una ceremonia protocolaria de cierre del diplomado. Ya anunciaremos las fechas, seguramente no sea en diciembre porque siempre diciembre es muy pesado por las actividades, seguramente sea hacia el mes de enero, pero que valga la pena vernos físicamente, compartir esto que hemos reflexionado a lo largo del programa y que así será, de tal manera que haya la posibilidad de encontrarnos, de tener un diálogo, pero mejor aún de tener una propuesta específica para nuestras comunidades. Muchas gracias a CISAP por la organización y por el acompañamiento durante todo el programa. CISAP, que nos explicará ya el Centro de Investigaciones Sociales Avanzadas, que como Centro CONACYT cuenta con todas las credenciales para llevar a cabo programas de este tipo. Muchísimas gracias a todos. Gusto saludarles. Seguramente nos volveremos a encontrar. Muy buen día. La paz es el camino. Gracias, profesor. Muy bien, pues vamos ahora a leer brevemente una semblanza curricular del profesor José María Barrio Maestre y posteriormente mencionar de manera muy general el tema y el propósito del encuentro de este día. El profesor José María Barrio Maestre, como ya les adelantaba, es profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Él es doctor en Filosofía con premio extraordinario y, bueno, amplió también sus estudios en la Universidad de Münster, en Alemania, y Viena. Ha publicado 38 libros, más de 60 colaboraciones en obras colectivas y más de un centenar de artículos en revistas especializadas en temas filosóficos y educativos. Sus líneas de investigación son teoría de la educación, teoría del conocimiento, teoría de la cultura. Entre sus publicaciones más recientes, que es una de las vetas que hace tan interesante el trabajo del profesor Barrio Maestre, es que escribe para educadores. Y, por ejemplo, tenemos este libro de Epistemología para Maestros, publicado por la editorial Teseo, donde también quizás él nos hable de su última publicación acerca de la ética. Está también un artículo en la revista Teoría de la Educación, que se llama La verdad sigue siendo muy importante, también en la universidad. Otro artículo más, hacia el año 2022, titulado Libertad personal, condicionamientos y autodeterminación. En un libro que lleva por título Frágiles, desafíos en la salud mental y social, de la editorial Rial. Bueno, sin extenderme tanto en la publicación, en tantas publicaciones que tiene el profesor Barrio Maestre, ustedes ya se podrán dar cuenta
de que la compañía que tenemos es una voz más que autorizada para hablarnos de este tema o de esta conferencia que hemos titulado La crisis educativa actual, antecedentes históricos y culturales. Estamos preocupados, desde luego, sea en cualquier parte del globo, por el escenario post-pandemia, pero tenemos que entender un punto importante y es que este escenario post-pandemia se ha venido cocinando, por usar esa imagen, en todavía un contexto macro mucho más amplio que ha devenido en situaciones históricas de décadas atrás. Por eso hoy nos proponemos identificar las razones fundamentales que han propiciado distintas formas de desencuentro educativo en el contexto global, agudizando, como ya les decía, las problemáticas que hoy vivimos en cuanto a crisis ambiental, sanitaria, económica, polarización, entre muchas otras. Y como ya nos dirá el profesor, se trata pues de esbozar un panorama amplio y profundo de este escenario en el que estamos llamados a educar. Muy bien, pues sin más, cedo el uso de la palabra al profesor José María Barrio Maestre, a quien nuevamente damos un cálido agradecimiento por su compañía. Gracias a usted, Sagrario, bueno, y al colega, el profesor Hugo, por su amable presentación y yo creo que justa en su propósito, aunque, bueno, para reflexionar con ustedes sobre un asunto que ciertamente tiene una envergadura que no va a ser posible abarcar en un corto espacio. Esto daría para mucho. Pero sí, por lo menos, les voy a dar algunas de las, no sé, de las fibras o de los elementos que, que más o menos constituyen un poco la trama de lo que vengo trabajando, yo diría que los últimos 10 o 15 años. Esta mañana, bueno, aquí es por la tarde, o sea, yo estoy en España, ¿no? En Madrid. Pero hace unas horas, siendo aquí por la mañana, pues he tenido una conversación con una periodista de un diario pues de tirada nacional de acá, de España. Bueno, pues, que quería un poco conocer mi opinión en torno a un informe que ha publicado recientemente, uno de estos días, una organización que es la OCDE, que he visto que es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, originariamente era una organización europea, pero que yo creo que ahora acoge pues, a casi todos los países de lo que podríamos denominar en términos muy amplios el primer mundo. Ciertamente, bueno, aunque se preocupa por la cooperación y el desarrollo económico, pues ya desde hace tiempo pues viene prestando también una cierta atención a los aspectos culturales y educativos, aunque sin duda también pensando legítimamente, ¿verdad?, pues en el rendimiento que pueda tener pues, el sistema educativo en cada país pues, para el desarrollo socioeconómico. Bueno, pues el caso es que el informe este viene a decir, con datos bastante precisos, que hay, podríamos decir, una proporción inversa entre los presupuestos que los diversos países, sobre todo en Europa, vienen dedicando pues al sistema educativo, medios económicos que se ponen a disposición de la escuela, ¿verdad?,
todo los niveles preuniversitarios, parece que están en proporción inversa al rendimiento académico que obtienen los alumnos en la escuela en esos niveles, ¿no? De acuerdo con los resultados de los informes PISA, bueno, y otros instrumentos, indicadores comparativos, digamos, de la calidad del sistema educativo. Está ese PISA, ¿verdad? Pues el que tiene más fama internacional. Y bueno, y realmente a primera vista, pues esta persona con la que conversaba expresaba su sorpresa, ¿no? O sea, parece que cuanto más invertimos, cuanto más recursos destinamos a elevar la calidad del sistema educativo, concretamente en España, en los últimos, yo diría que en los últimos 20 años, ese aumento ha sido casi exponencial. Y sin embargo, en vez de mejorar el rendimiento académico, pues va empeorando cada vez más. Esto es una cosa que vista, bueno, así prima visu, digamos, produce bastante sorpresa. Tengo que decir modestamente que a mí no me produce tanta sorpresa. Les diré por qué. En el fondo, un poco el núcleo de la reflexión que yo le proponía a esta señora periodista era que, bueno, a mí, sinceramente, no me extraña estos datos, no me extrañan mucho estos datos, porque nunca me ha convencido el mensaje que ciertamente, por lo menos en España, se ha convertido casi en un mantra en boca de personas que se dedican a la política educativa o que están en el mundo de la administración y la gestión del sistema escolar, pero no en el aula, no son docentes, ¿no? Pues de que el gran problema de la educación es que destinamos pocos recursos. Esto, cualquiera que tenga algo de experiencia docente o que haya agarrado la tiza, pues más de media hora sabe que esa no es la clave principal de la calidad de nuestro trabajo. No quiero decir, ni muchísimo menos, que eso sobre o que esté de más, ¿verdad? Pues que haya más recursos económicos, que se destinen más dineros, ¿verdad? Pues a los presupuestos de los ministerios de educación, etcétera, que se eleven, ¿verdad? Pues las cotas salariales de los docentes, todo eso ayuda, vamos, puede ayudar, pero me parece que es completamente secundario. Es más, aunque yo esto se lo digo a ustedes, negaré haberlo dicho, porque probablemente muchos de mis colegas, a lo mejor también ustedes puedan enfadarse, pero yo conozco, quizá ustedes también, muchos colegas nuestros que aunque no lo digan, están convencidos de que los que nos dedicamos a esta profesión, más que cobrar por nuestro trabajo, deberíamos pagar por él. Esto es una barbaridad y, repito, negaré haberlo dicho, pero es lo que pienso modestamente. En fin, no quiero decir, repito, que la cuestión de mejorar los salarios de los docentes, aprovisionar todas las aulas, ¿verdad? Pues de chismes digitales, ordenadores y pizarras de estas magnéticas o electromagnéticas o como se llamen, pues demás, pues, bueno, pues eso puede ayudar, pero me parece que es completamente secundario. Eh,
Hay una colega nuestra sueca, se llama Inger Enqvist, que ha escrito y ha pensado muy a fondo sobre cuestiones educativas, también sobre otros temas, pero fundamentalmente sobre la calidad del sistema educativo y ha estudiado, digamos, los sistemas educativos, una perspectiva comparada de, de muchos países y cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, intentando sacar conclusiones que sirvan para todos, ¿no? Y la verdad es que ha publicado, bueno, bastante en castellano. Ella es hispanista y buena conocedora de nuestro idioma, ¿no? Eh, y me parece que en general es una persona que tiene bastante puntería en sus diagnósticos, ¿no? Y ha mostrado, bueno, también con datos y con estudios empíricos cuidadosos, que el éxito de los mejores sistemas educativos, eh, ella, por ejemplo, ha estudiado con cierto detalle en la escuela en Finlandia. Ahora creo que está la cosa un poquito peor, pero durante una serie de años, la verdad es que estaba pues, en los rankings, digamos, de calidad de sistemas educativos internacionales, pues muy bien situado. Por ejemplo, el sistema de Corea del Sur, que también es una referencia importantísima, pues en el área del Extremo Oriente, ¿no? Bueno, han conseguido reclutar para la profesión docente pues, a los mejores estudiantes, o sea, los que han obtenido mejores rendimientos pues, en la enseñanza media y en el bachillerato, ciertamente también mejorando las condiciones salariales de los profesores, cosa que se puede contribuir algo, yo creo que algo. Pero sobre todo, en estos sitios hay una característica muy destacable y es que a los profesores, perdonen que les diga algo tan elemental, aparentemente elemental, pero yo creo que ustedes, como yo, intuyen que hoy en día no es tan elemental. A los profesores se les deja enseñar lo que saben. Por otro lado, se les incentiva a que sepan mucho, ¿eh? Repito que ya de entrada se recluta en las escuelas de educación, digamos, en los institutos universitarios donde se preparan los maestros, profesores de los diversos niveles, se reclutan a los mejores estudiantes. O sea, esto ya es un dato muy interesante. Pero efectivamente se les incentiva a que sepan más, a que lean mucho, a que tengan una gran riqueza léxica. Probablemente la herramienta principal de trabajo, creo yo, para un docente, pues no son los chismes digitales, aunque evidentemente también se puedan usar y se puedan usar bien y con eficacia, ¿eh? Pero sobre todo, la herramienta principal de nuestro trabajo es el lenguaje. Nosotros tenemos que hablar y hablar mucho, palabrear. Y el hecho de que tengamos un vocabulario amplio, una riqueza léxica, pues también es algo que ayuda mucho a ampliar los horizontes intelectuales de las personas a las que tratamos de ayudar. Entre otras cosas porque también nosotros pensamos lingüísticamente. Creo que el lenguaje no es el dato cognoscitivo último, pero desde luego no cabe la menor duda de que también pensamos con palabras. Y cuanto mayor sea nuestra riqueza léxica, pues mayor será la amplitud, digamos, intelectual, la capacidad de abrir horizontes intelectuales más amplios también a las personas a las que tratamos de ayudar a crecer, ¿no? Bueno, leer mucho,
Y luego también son países en los que la conciencia, por decirlo así, de la envergadura que tiene el trabajo de un docente está bastante viva. Yo creo que bueno, todos tenemos más o menos la intuición de la importancia que tiene el trabajo de los educadores, también de los educadores docentes, ¿no? Que creo que es el caso de la mayor parte de ustedes y el mío, ¿no? Es un trabajo de un alcance humano y humanístico verdaderamente muy grande, muy grande. Nosotros podemos ayudar en el crecimiento de las personas que se nos encomiendan, en su maduración como personas, en una forma particularmente intensa. A mí me parece, y estoy de acuerdo con Aristóteles, que cuanto más conocemos, más somos como personas. De alguna forma incrementamos nuestro ser, obviamente no de una manera material, no es que crezcamos en sentido de estatura o engordemos, ¿no? Pero Aristóteles está convencido de que conocer algo es una forma de serlo. Hay un uso lingüístico, ¿verdad? Pues al que estamos ya muy familiarizados, en la lengua castellana, que pone más o menos como sinónimos la palabra conocer y la palabra informarse, informarse de algo. Eso es conocerlo, ¿no? Bueno, pues ese uso lingüístico tiene origen en Aristóteles, concretamente en la teoría hilemórfica de Aristóteles, teoría según la cual la estructura básica de todos los seres naturales es la de compuesto de materia y forma. Siendo así que la forma es el ingrediente ontológico más decisivo de cada realidad, es decir, lo que Aristóteles llama forma sustancial es lo que a cada cosa le hace ser lo que es. Hacerme con la forma de algo, es decir, informarme yo de ello, es un modo inmaterial de serlo. De manera que cuanto más conocemos, más incrementamos nuestro ser. Esto es algo de lo que yo creo que tenemos todos una cierta intuición, pero que Aristóteles eleva, por decirlo así, a esa intuición a concepto, la teoriza, le retiene una atención muy detenida y reflexiva y explica, yo creo que con una extraordinaria clarividencia, la magnitud humana que tiene esto de conocer. Bueno, nosotros, dentro de nuestras posibilidades, lo que intentamos es transmitir conocimiento. Eso creo que habría que decirlo matizando algunas cosas, porque propiamente el conocimiento no se transmite, me parece a mí. Se pueden transmitir otras cosas, pero el conocimiento no. Lo que intentamos es ayudar a otras personas a conocer, no propiamente transmitirles lo que nosotros conocemos. Conocer es una acción, como dice Aristóteles, inmanente, una acción que se realiza en la interioridad del sujeto que conoce. Y yo no puedo inculcar conocimientos en otra persona, de la misma manera que tampoco puedo hacer eso que llaman algunos inculcar valores o cosas así. Pero lo que sí puedo, y esto es muy socrático, ¿no?, es alentar, o sea, soplar, dar aliento, dar auge para que un proceso que es inmanente, que es interior, efectivamente se desenvuelva sin obstáculos o venciendo los obstáculos que haya, generalmente la resistencia que todos podemos poner en forma de pereza mental. Parte muy importante de la tarea de los docentes es ayudar
las personas que se nos encomiendan, pues a forjar, a ir, digamos, afianzando un hábito que es muy interesante humanamente, que es el hábito de estudio. O sea, y algo que, digamos, que es necesario aprender, es necesario adquirir. Nadie viene al mundo con eso, ¿no? La escuela fundamentalmente se diseñó y se instituyó para ser un espacio adecuado que facilite, digamos, una atmósfera, pues una presión osmótica, por decirlo así, ¿no? Que haga más fácil eh, el aprendizaje de una disciplina que es difícil, que consiste en esto, en concentrar la atención en un punto y mirarlo despacio, analíticamente, estudiosamente, o sea, eh, poniendo esmero. Eso es quizá la traducción más leal al castellano de la palabra studium en latín. Es poner atención, poner cuidado, poner esmero, poner cariño incluso. Meterse realmente de hoz y coz, como decimos acá, pues en aquello que tenemos entre manos, ¿no? Bueno, pues realmente el ayudar a las personas a que vayan poco a poco adiestrándose, disciplinando un poco este hábito del estudio, de una atención, digamos, muy intensa y muy focalizada en un asunto, pues esto es un servicio humano y humanizador extraordinario. Y ayudar a que los que nos dedicamos a esta profesión tengamos conciencia de la magnitud humana y humanizadora que tiene nuestro empeño, el empeño de enseñar. Esto es la clave fundamental de la calidad del sistema educativo. Creo que no les digo algo que ustedes no sepan igual o mejor que yo, pero esto parece que hay una conspiración de silencio, al menos esa es la impresión que yo tengo, especialmente en el gremio de la pedagogía, que no es mi gremio. Yo modestamente, mi formación es de filosofía. Vamos, aunque prácticamente todos mis colegas en la universidad son pedagogos y pedagogas y desde luego tengo mucho que aprender de ellos. Pero sinceramente el atraco que vienen perpetrando en el sistema educativo, concretamente en el sistema escolar, al menos hablo de mi país, desde hace ya muchos años, y que en el fondo consiste en decirles a los docentes que ellos no tienen nada que enseñar, que lo que tienen que hacer es estar ahí, catalizar sinergias, eh, guiar, no sé, motivar, cosas monas de este tipo, ¿verdad? Pues que les encanta a la gente de pedagogía, todo menos enseñar lo que saben. Y esto es un mensaje que es profundamente desalentador para mucha gente que tiene auténtica vocación para la docencia y que realmente eligen esa profesión porque lo que quieren y lo que disfrutan es enseñando lo que saben. Y esto cada vez es más difícil en la escuela. Y la escuela, repito que hablo de mi país, ahora mismo se ha convertido en una de las principales enemigas del conocimiento. Hay mucha gente que está empeñada en convertir la escuela en no sé, en un parque de atracciones o en un jardín con columpios y mariposas donde los niños y los jóvenes están entretenidos interactuando o haciendo juegos divertidos
cosa que tiene mucho sentido, claro, cuando se trata de la escuela infantil, niños de 4, 5, 6 añitos, pues está claro que lo lógico es jugar al corro de la patata o los 5 globitos o cantar canciones en inglés. Vamos. Pero en la medida en que se trata de una institución escolar, institución académica, aunque sea en un nivel muy primario, muy elemental, ya se trata de ir poco a poco, quizá por un plano inclinado que al principio es muy inclinado, pero poco a poco intentando adiestrar a esas criaturas en este hábito, digamos, en esta disposición de ir haciendo progresivamente un esfuerzo intelectual por concentrar la atención, por estudiar. Y esto cada vez está más ausente, no solamente de la escuela infantil, sino de la escuela primaria, de la escuela secundaria. Incluso todo esto, poco a poco, lamentablemente, se va contagiando también a la universidad. A mí me parece que esta es digamos, la entraña fundamental de la crisis de la educación. En el fondo es una crisis del conocimiento. He leído recientemente un libro, bueno, que se ha publicado hace no mucho, de esta señora Inger Enkvist, que se titula precisamente así, Conocimiento en crisis. Y luego añade un subtítulo, Las ideologías en la educación actual con ejemplos de Suecia. Y realmente, cuando mi colega Sagrario me proponía tener esta charla con ustedes con el título este, ¿no? Antecedentes culturales e históricos de la crisis educativa actual, ponía entre paréntesis relativismo, nihilismo, inmanentismo, pues yo me acordaba mucho de este libro que, si les interesa este tema, les recomiendo vivamente. Repito el título, bueno, la autora es Inger Enkvist. Bueno, quizá luego puedo ponérselo por escrito a lo mejor a Sagrario y se lo puede remitir a las personas que les interesen o a todos ustedes. Las señas del... está publicado en 2022, el título es Conocimiento en Crisis y la editorial es una editorial de aquí de Madrid, Tecnos. Es interesantísimo ese libro. La verdad es que a mí me ha interesado en general casi todo lo que ha dicho esta mujer. Pero esto, que es de las últimas cosas que ha dicho, es de lo más interesante que he leído y además de lo más puntual y ajustado a la inquietud, digamos, bueno, pues que ceba, por decirlo así, este título, ¿no? Antecedentes culturales históricos de la crisis educativa. Vamos a ver. Esto de enseñar, o esto de que de dejarles a los profesores que enseñen lo que saben, bueno, todo el que tiene algún contacto pues con el mundo educativo sabe que hoy en día los docentes, sobre todo en la escuela secundaria, pues tienen que estar dispuestos a todo, ¿eh? A veces hacer hasta de padre o madre sustituto, o de abuelo, en su caso, o abuela, a veces de policía, a veces de bombero, de enfermero, yo qué sé, de agente de ocio y tiempo libre, o de consejero sentimental o familiar, o coach, o como se diga eso en gringo, que yo no sé gringo.
está claro. Hoy en día, pues también se espera razonablemente del sistema educativo que salga al paso de pues de muchas deficiencias, a veces sociofamiliares o incluso bueno, de otro tipo, pues con las que viene la gente a la que tenemos que atender, ¿no? Pero que entre todas las cosas que tiene que atender un docente, eh, el último lugar de ellas lo ocupe el enseñar su materia, o sea, matemáticas, si es profesor de matemáticas, pues esto a mí me parece que no es bueno y no es realista. Y que un profesor de matemáticas, más que saber matemáticas, tenga que conocer, digamos, la situación sociofamiliar de sus alumnos, cosa que no digo yo que tenga su importancia, claro que la tiene, ¿no? Pero toda esta manía que tienen los pedagogos desde hace mucho de que, bueno, si fulanito no va a las matemáticas porque no llega, no es muy capaz, pues hagamos que las matemáticas vayan a fulanito. Es decir, todas las cosas que llaman los pedagogos adaptaciones curriculares, que no digo yo que en algún caso tenga su sentido ese término, unas cosas que se han dicho sobre ello, pero en la práctica todo eso se ha convertido en una patente de corso, repito que hablo de mi país, de lo que yo veo acá, pues para rebajar el sistema educativo de tal manera que apenas sin esfuerzo ninguno todo el mundo llegue al nivel, pues eh, esto, repito, ha acabado convirtiendo la escuela, sobre todo la escuela secundaria, en, en un jardín donde hay columpios y mariposas y donde se trata de que la gente esté entretenida y no haga pues el bárbaro, se droguen, cosas de estas. Esto es verdaderamente lamentable y esto desincentiva profundamente a la gente que podría reclutarse para esta profesión y que realmente son los que podrían garantizar la elevación pues, a niveles bueno, pues, mínimamente deseables de la calidad del sistema educativo. Lo que viene a decir esta mujer, Inger Enqvist, bueno, no solo en este libro, sino en otros que ha publicado, eh, es que, bueno, y el título de este trabajo reciente lo pone Conocimiento en crisis. O sea, la crisis de la educación ahora mismo es, en muy buena medida, una crisis del conocimiento. Es algo que, bueno, en cierto modo también está más o menos en el ambiente sociocultural que todos respiramos desde hace mucho tiempo, pero que tiene su origen en algunos planteamientos que han hecho algunos filósofos que bueno, que a lo mejor era gente lista, incluso muy lista, pero a veces hay filósofos que siendo listos y muy listos dicen cosas poco cuerdas. Esto puede parecer un poco paradigmático, no sé, paradójico, pero, pero, creo, que, pero creo que es verdad, ¿no? Y en el gremio filosófico ya desde hace mucho tiempo hay mucha gente que está convencida de que ni existe la verdad, ni por tanto puede existir el verdadero conocimiento. Porque conocer realmente, evidentemente, tiene que ser conocer lo que las cosas en realidad son, o sea, lo que en verdad son. Si conocer no es captar lo que las cosas en verdad son, pues entonces no es conocer, es más bien lo contrario, es desconocer, es ignorarlas. Obviamente dentro de las limitaciones de la capacidad cognitiva humana. El ser humano es un ser limitado y nunca podemos conocerlo todo, ni podemos conocer del todo lo que conocemos. No agotamos la realidad, ni mucho menos, pero sí que podemos acotar algo de lo que en realidad las cosas son.
Si no, no se entiende qué puede ser el conocimiento, ¿no? Pero ya digo, como, vamos, seguramente saben ustedes igual que yo, pues hay muchos filósofos listos, por otro lado, o muy listos incluso, pues que niegan que exista la verdad, que exista el conocimiento de la verdad, o incluso, bueno, aunque no nieguen la verdad, niegan digamos, la posibilidad racional de hacernos con algo de ella, ¿eh? Todas estas actitudes que todavía tienen un cierto aire de prestigio pues en muchos foros intelectuales y especialmente académicos, esto ya desde hace mucho tiempo ha llegado a la universidad, ¿no? A mí me parece que ha supuesto el germen de esta crisis de la que estamos hablando. Mucha gente no cree que exista la verdad, ni cree, por tanto, que sea posible conocer. Conocer no sería otra cosa que representarnos nosotros nuestro mundo interior. Hay filósofos listos, por ejemplo Kant, que es de todo menos un idiota, vamos, es un gran filósofo, pero Kant hace una crítica a la razón que es muy radical y cuya conclusión, dicho de una forma, vamos, en forma de croquis, obviamente esto habría que verlo con más detalle y él lo dice con una argumentación aparentemente muy sólida, ¿eh? Pero en el fondo la conclusión de toda su crítica de la razón pura es que nosotros no podemos conocer, que lo único que debemos hacer es pensar sin contradicción. Pero a lo único a lo que nosotros podemos alcanzar cognitivamente es a nuestras propias representaciones, no a ninguna realidad supuestamente representada en ellas. Esto es una tesis que ha cambiado, digamos, el famoso giro copernicano, ¿no? Ha cambiado posicionalmente, eh, digamos, el enfoque y la perspectiva de casi todo el gremio filosófico, que nació de otra manera completamente distinta. La filosofía en todo su linaje, digamos, socrático, y todavía entendemos que Sócrates es un poco el fundador de este gremio, siempre ha pretendido ser eso que está evocado en la palabra filosofía, o sea, una búsqueda del saber, un amor a la sabiduría, un intento de alcanzar a conocer la realidad de las cosas. Repito, muy conscientes de que es mucho más lo que ignoramos de ellas que lo que podemos acotar cognoscitivamente, ¿no? Todo ser humano, dice Aristóteles al comienzo de su metafísica, aspira a ser sabio. Bueno, nos quedamos, como quien dice, en aspirantes, ¿no? En filósofos, ¿eh? Y en ese sentido, el primer paso hacia el saber es constatar que no sabemos, ¿no? Decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Pues mire usted, eso ya es saber algo. Por lo menos mucho más que la ignorancia absoluta en la que se encuentra el sabiondo, el que piensa que ya no le queda nada por saber, que ya lo sabe todo. Pues ese ni siquiera ha dado el primer paso hacia la sabiduría porque ignora que ignora. Al menos el filósofo sabe que ignora. Bueno, pues este linaje socrático, desde mi punto de vista, es lo que ha dado los mejores frutos en el gremio filosófico. Pero ciertamente a partir de un momento dado, que no es fácilmente datable, pero que yo situaría en torno a hace unos 2 siglos y medio o 3, pues el gremio filosófico ha experimentado un cambio posicional, ya digo, que fundamentalmente le ha llevado
en vez de a intentar buscar la realidad de las cosas, a mirarse al ombligo y a contarme o a contarnos, los filósofos, lo que muchos de ellos hacen, su mundo interior, su cosmovisión, su representación del mundo. Esto es un asunto que es muy complejo y daría para mucho más, pero a mí me interesa aquí la analogía o la comparación con la tarea de los docentes. O sea, realmente los docentes lo que intentamos es enseñar la realidad. O sea, es en el sentido más ostensivo de la palabra, es mostrar la realidad. Los profesores no somos gente que nos guste subirnos a una tarima y elevar la voz para que la gente nos escuche a nosotros o nos atienda a nosotros. Esto también es una tentación que podemos tener, pero creo que somos conscientes de que hemos de luchar contra ella. Lo que nos importa, ciertamente, hace falta que les digamos algo y hace falta que intentemos que nos escuchen. Pero lo hacemos con la pretensión de redirigir esa mirada hacia las cosas mismas. Y además lo hacemos con la pretensión y la esperanza de que la realidad es de tal riqueza que esa riqueza se contagia también a quien es capaz de retenerle una mirada atenta, despaciosa, estudiosa, respetuosa. Esto es, desde mi punto de vista, el mejor rendimiento que tiene la educación escolar cuando realmente se hace bien. Enseñar a la gente a tener respeto por la verdad y respeto por la realidad. Y eso es una forma de maduración humana importantísima. O sea, eh, la maduración estriba en muy buena medida en ir abandonando poco a poco pues esa posición, yo diría, ombligocéntrica, que es natural pues, en las personas que tienen muy corta edad. Vamos, los niños pequeñitos, pues bueno, ellos, lo único real es lo que a ellos les gusta o les disgusta, ¿no? Y cuando les gusta, pues están muy a gusto, y cuando les disgusta, pues ponen el grito en el cielo y, bueno, pues no dejan tranquilo a nadie de los circunstantes, ¿no? Que realmente están muy a disgusto, ¿no? Una persona comienza a romper el cascarón y a madurar cuando va tomando conciencia de que hay algo además de mi ombligo o de mi yo o de mis gustos o de mis pretensiones, que la realidad tiene una estructura, una legalidad, un régimen propio y una entidad que lo primero que tengo que hacer es reconocer. Fíjense ustedes que la palabra reconocimiento, eh, también en el uso que hacemos en castellano, ¿no? Pues de ella, eh, evoca también esta idea del respeto, no solamente el conocimiento, o sea, el reconocimiento es un conocimiento, digamos, enfático, es un reconocimiento más intenso, pero también el reconocimiento es una actitud de dejar a la realidad ser lo que es. No entender que las cosas son únicamente lo lo que son para mí o lo que pueden suponer como satisfacción de mis necesidades o caprichos, que ciertamente también es una manera muy humana de mirar la realidad, tratar de aprovecharnos de ella, tratar de sacarle rendimiento. Pero hay una forma de mirar la realidad, no menos humana que esa, que consiste en contemplarla, en estudiarla, en rendirle el homenaje de prestarle atención. Y eso se llama respeto. Y eso es una cosa muy importante que la escuela, cuando
trabajamos bien, puede aportar. Y eso es un rendimiento humano, humanístico, una forma de cultivo de lo más humano del ser humano, que el sistema escolar debería estar en condiciones de, digamos, de dispensar a los usuarios, como se dice por aquí, de ese sistema, las personas que pasan por la escuela, y sin embargo, lamentablemente, cada vez la escuela está menos dispuesta a esto. No valoramos lo que significa enseñar y todo el trasfondo verdaderamente humano y humanizador que tiene esa tarea. Me parece que esto es lo esencial que podría decirles, pero me gustaría leerles una cita que he encontrado en el libro de Enquist. Ella hace una cita de una filósofa alemana, judía, bueno, que huyó de Alemania cuando llegó Hitler al poder y se instauró el Tercer Reich, ¿no? Una muy importante pensadora alemana, que se estableció en Estados Unidos y que creó ahí una escuela muy importante, sobre todo de pensamiento político, que se llama Hannah Arendt. Quizá les suena o han escuchado. Una gran filósofa. Bueno, pues Enquist en su librito cita a Arendt diciendo que ha escrito varios libros sobre el totalitarismo y subraya que los habitantes de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, que habían sido expuestos a una propaganda continua, después de unos cuantos cambios ideológicos bruscos, es que ya habían caído, sobre todo el régimen nazi, ¿no? Esto es algo que era muy visible en Alemania también, en la época ya muy posterior a esto, ¿no? Que yo estuve allí, que estuve una temporada larga, ¿no? Estudiando. Bueno, pues cuando ya, digamos, se había superado todo aquello, después de unos cuantos cambios ideológicos bruscos, sacaron la conclusión de que era mejor no interesarse por si algo era verdadero o falso. La población perdió la costumbre y quizá la capacidad de distinguir entre un hecho y una opinión no basada en lo real. El resultado fue el relativismo y el nihilismo. Y yo creo que de forma muy intuitiva nosotros nos damos cuenta de que aunque esas actitudes intelectuales hayan inficionado profundamente la atmósfera sociocultural que respiramos en el llamado primer mundo, eso es una atmósfera incompatible totalmente con la pretensión educativa. O sea, transmitir educativamente algo no es posible si no es desde la convicción, evidentemente no escéptica ni relativista, de que eso que tratamos de transmitir merece ser transmitido porque es verdad o porque es bueno. Por tanto, es absolutamente incompatible esa actitud con la pretensión de educar. Y el nihilismo, pues igual, o sea, no sé, la suposición de que nada tiene sentido. Esta sería una forma muy básica de describir el nihilismo, ¿no? Pues indudablemente, si nada tiene sentido, pues quedan completamente vacíos de significado por los gestos, las palabras, que son el lenguaje. Bueno,
lenguaje verbal, lenguaje no verbal, gestual, pues es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? No solamente nuestra, pero desde luego la nuestra es la fundamental, ¿no? Creo que sobre todo el lenguaje verbal, las palabras. Y es muy importante, repito, que nosotros seamos maestros de la palabra, sepamos hablar muy bien, por eso que leamos muy bien. Por cierto, que hablando sobre esto, la Enquist dice una cosa divertidísima. Aduce una definición verdaderamente delirante que ella encontró en un texto oficial sueco, una agencia estatal, ¿verdad?, pues para el desarrollo escolar. Bueno, pues encontró esta curiosa definición de desarrollo sostenible. Uno de los mantras, ¿verdad?, con los que evidentemente también en el sistema educativo estamos ya tan familiarizados que nos sale por las orejas, por lo menos a mí. Bueno, pues la definición que daba ese texto, y la cita Enquist, es esta. El desarrollo sostenible trata de preguntas sobre el valor, la moral, los derechos humanos, la democracia, la participación, la igualdad, la etnicidad, el poder, los conflictos de intereses en la sociedad y nuestra relación con la naturaleza. Fíjense ustedes, realmente llamarle esto definición es un poco pretencioso, pero fíjense ustedes esta operación tan del gusto de los ingenieros sociales y de muchos pedagogos que se han olvidado de que el lenguaje tiene sobre todo una cualidad semántica, es decir, de significar algo. Bueno, una expresión que lo significa todo o casi todo, pues acaba por no significar nada o casi nada en concreto. Que nosotros tengamos una riqueza léxica y que sepamos definir los conceptos, las palabras que usamos, y que esas palabras efectivamente sean incisivas para apuntar, para mostrar, para enseñar algo, no todo, sino algo concreto, pues esto es lo que hará a las personas a las que tratamos de ayudar más inmunes, lo que mejor las inmunizará frente a la demagogia y frente a la estupidez mental. Justo después de reseñar esta delirante definición de desarrollo sostenible, dice la Enquist, se podría resumir el propósito de algunos que emplean definiciones tan vagas, tan vaporosas, vamos, indefinidas, como mencionado. El propósito de muchos que emplean esto es conseguir que los alumnos se conviertan en activistas de la ecología. O sea, más que entender algo sobre ecología, sobre todo lo que se trata es de movilizar energías que, bueno, a ciertas edades a la gente le sobra bastante energía, para, sin pensar mucho, hacer muchas cosas y sobre todo montar mucho barullo, ¿no? Es probable que los padres no entiendan que sus hijos estén sometidos a una influencia política directa en nombre de una educación para futuros ciudadanos. Podemos decir que los partidos socialistas y ecologistas han introducido su programa de partido en la escuela y han logrado que sus agendas se enseñen como ideas que un joven debe incorporar. Esto es justo lo contrario de la pretensión de los que quieren enseñar la realidad. Y esto, a mí me parece que esto está muy en el fondo de la crisis. Un poco el título que me sugería
sagrario, ¿no? En fin, todo esto da para muchísimo, pero yo tengo que dejarlo también para que podamos conversar, discutir, comentar, insistir quizás si quieren ustedes en alguno de estos puntos o verlo desde otra perspectiva. Hacemos así, Sagrario, ¿no? ¿Sí? Pues nada, encantado, muchas gracias por su atención y por su paciencia conmigo. Gracias a usted. Quedo a la disposición de ustedes para lo que quieran comentar o... Muchas gracias. Y en este momento abrimos el momento para poder intercambiar preguntas y comentarios con el profesor. Podemos hacerlo a través del chat. En ese caso yo leería sus mensajes. O bien, si será micrófono abierto, les pedimos simplemente concisión, claridad y brevedad para que pues, puedan ser abordada debidamente su inquietud. Entonces veo que hay una mano levantada. Es justamente la forma en la que, si es micrófono abierto, daremos el turno de la palabra una vez que levanten la manita, haciendo uso del guiño de Zoom. Entonces vemos aquí es el doctor Tomás Israel Franco Ramírez, a quien le damos la palabra. Le escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Sagrario. Doctor, muy buenas tardes allá, buenos días acá en México. Antes que nada más agradecer este espacio que tiene a bien de ayudarnos a apoyarnos en estos ejercicios reflexivos que me parecen muy puntuales y coincido con muchas de las cosas que ha dicho, tal vez yo las diría en otro tono. La pregunta es breve, para no ahondar un poco más en otros temas. Hablaba acerca de esta crisis del mundo, aluciendo a una crisis de conocimiento, y ha hecho como señas de varias paradojas. Y esta no podría ser una paradoja, el tema de tener una crisis de conocimientos en una época en la cual, no sé si esté de acuerdo conmigo, hay un puente muy particular de nuestra época. Estamos en una era de información, entonces pareciera paradójico, no a la vez, porque información no es igual a conocimiento, pero es paradójico el tema de tener la puerta abierta a la información y tener o hablar de una crisis de conocimiento. No sé cuál sería su perspectiva, doctor, al respecto, y agradezco la oportunidad de la palabra. Y colegas, bienvenidos, gracias. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias a usted, colega. Eh, si, si he entendido bien la observación que usted hace, es un poco en relación a la diferencia que podría establecerse entre información y conocimiento. Ya he dicho antes que, por lo menos en una cierta acepción que coincide con algunas ideas de Aristóteles, a mí me parece que todo conocimiento, digamos, es una manera de informarse de algo. O sea, es una manera inmaterial de hacerme yo con la forma de algo. Realmente el modo en el que explica Aristóteles el conocimiento es una propuesta ciertamente aguda y yo diría que muy radical. Él piensa que en el conocimiento se da una identificación entre la forma del cognoscente, del sujeto que conoce, es decir, su alma, según Aristóteles, esa es la forma sustancial de un ser vivo, ¿no? Y la forma sustancial de lo conocido. O sea, ambas formas se hacen la misma. Él tiene una frase muy citada por los filósofos aristotélicos que dice lo siguiente:
lo dice en un libro que se titula Sobre el alma, Peripsigé. Dice, el alma es de alguna manera todas las cosas porque todas las puede conocer. Y de hecho, cuando las conoce, las es. Obviamente, no de manera material, pero las es en el sentido de que las hace suyas. O sea, informarme de algo, conocer algo, informarme de ello es una forma de poseerlo, de incorporarlo, digamos, a mi propio ser, de manera inmaterial. Y esto es un poco lo que está más o menos también en la atmósfera cultural del mundo griego de aquella época clásica, que, que tiene, digamos, como, no sé, como icono también la idea de que el hombre es un microcosmos. El ser humano es un universo, digamos, a escala microscópica, ¿no? Es un mundo en pequeñito. Como se dice en mi tierra, cada persona es un mundo. Bueno, esto sería una traducción un poco ya más metafórica pero la idea original de Aristóteles es esto. Realmente conocer es una forma de poseer inmaterialmente lo conocido. Por lo tanto, cuanto más conocemos, más incrementamos nuestro ser. Yo, de todas maneras, supongo que la observación que usted hacía, a lo mejor se refiere más bueno, pues al discurso actual o más o menos vigente todavía, en el cual se toma nota de que a veces la rapsodia, digamos, informativa o informática de mensajes que estamos recibiendo todos constantemente y además crecientemente, sobre todo si estamos provistos de telefonitos o de pantallitas, pues vamos, podemos estar recibiendo 30, 40 o 60 inputs, ¿verdad? Pues simultáneamente. Y ciertamente para asimilar todas esas cosas no tenemos suficiente capacidad. O sea, que una cosa es la información. Bueno, yo creo que esto es una reflexión, bueno, sobre la base de un hecho bastante elemental, que es que, oiga usted, una cosa es eh, eh, el soporte, digamos, del conocimiento o de la información, puede ser nuestra mente, bueno, o también puede ser un ordenador, una herramienta informática, ¿no? Bueno, pues, bueno, aunque hay una diferencia fundamental, creo yo, que no tienen a veces muy en cuenta quienes hablan de inteligencia artificial. Oye, usted, una máquina, por muy sofisticada que sea, por muchos bites o megabites que pueda tener, es perfectamente idiota, vamos. O sea, no entiende. Se limita a retener significantes, pero sin entender el significado de lo que retiene, ¿no? Bueno, puede ser el soporte, digamos, del conocimiento, de la misma manera que también el papel puede soportar un libro, pues evidentemente puede ser un soporte de la ciencia, pero un libro no es inteligente. O sea, aunque, aunque pueda dar pie a que mucha gente sea más inteligente, o gente que lo lea, sepa si está bien escrito y si dice cosas interesantes, pues bien. Pero desde luego un libro, igual que un ordenador, no sé, un dispositivo digital del tipo que sea, pues es perfectamente estúpido.
esto es algo que a veces el lenguaje este al que estamos acostumbrados de inteligencia artificial nos puede hacer olvidar un poquito. La inteligencia es una operación, una capacidad activa, mejor dicho, que solamente puede tener un ser vivo, y un ser vivo de naturaleza racional, no un animal. También se habla mucho de la inteligencia animal, y creo que haciendo una metáfora, digamos, una analogía impropia, que tiene un cierto sentido. Porque hay algunas cosas que pueden hacer los animales superiores que pueden imitar o parecerse algo a operaciones de cálculo o a operaciones relativamente intelectuales. Pero usted, las operaciones intelectuales básicas, que es concebir, o sea, tener un concepto, combinar conceptos en un juicio, o sea, hacer un enunciado sobre la realidad, o combinar enunciados en un razonamiento, en un discurso racional, o expresar todo eso que hacemos mentalmente, verbalizándolo, que también es una operación intelectual, el lenguaje, pues eso no lo puede hacer ni un animal irracional ni una máquina. Bueno, entonces, el hecho de que también incluso los animales racionales, bueno, nosotros, ¿no? Podamos hacer esas operaciones tampoco impide que tengamos una capacidad limitada. O sea, realmente, pues, a lo mejor un ordenador de muchísima memoria pues tiene mucha más capacidad de recibir información. Incluso a lo mejor unos ordenadores de esos que llaman intelectuales o inteligentes, pues no solamente recibirla, sino procesarla, combinarla y todas estas cosas que hablan ahora del chat GPT y de la inteligencia artificial y de las máquinas esas que son capaces hasta de escribir poemas, pues bueno, la verdad es que a mí me da un poco de vértigo también, pensando en nuestra propia profesión, pero tampoco me sorprende mucho que por muy sofisticadas que sean esas operaciones, en el fondo no es nada más que combinar de manera electromagnética una serie de impulsos o de inputs. Y por supuesto sería absolutamente incapaz una máquina de hacer nada de eso si no hubiera sido programada por un ser inteligente. Bueno, repito, por muy inteligente que sea ese ser, pues también tiene una capacidad limitada, a lo mejor mucho más limitada que la memoria de un ordenador. Sí, a veces entre la rapsodia, digamos, de mensajes o de informaciones, de inputs, ¿no?, a los que todos estamos sometidos constantemente, y nuestra capacidad de procesar eso, realmente de entenderlo, o sea, de hacerlo significativamente nuestro, pues a lo mejor hay una desproporción cada vez mayor. Sí, o sea, y una cosa es recibir información en ese sentido, y otra cosa es lograr que esa información reobre sobre tu propia estructura cognitiva y se convierta en formación. Esto último ya es mucho más trabajoso que simplemente ser una pantalla receptora de inputs, ¿no? Y en el fondo eso es nuestro trabajo como docentes, ayudar a la gente no solamente a buscar información, sino sobre todo a entenderla. Y eso muchas veces requiere precisamente detener el flujo informático o informativo, cerrar los ojos y pensar sobre los mensajes que te han llegado, ¿no? Claro, eso efectivamente sí que es un reto. No sé si esto es un poco la preocupación que usted tiene o me he desviado. No, doctor, en lo absoluto. Por ahí va mi comentario. Agradezco mucho el punto de vista, esta reflexión que comparte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.
Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran compartir de viva voz? Será más que bienvenido, siempre celebrando la concisión y brevedad. Si no, yo me permito, bueno, antes de darme la palabra, voy a cederla a la maestra Coral Martínez. Tiene usted la palabra, maestra, adelante. Gracias, gracias, buenos días a todos en México, buenas tardes en España. Eh, Doctor, muy interesante esta conferencia y la idea que nos plantea sobre que el docente no tiene que enseñar, sino todo lo demás. Entonces, a quienes estamos más enfocados en la pedagogía, este posicionamiento es muy retador, creo yo, más si ya pasamos de lo que venían los libros de enseñanza-aprendizaje, si ya hace muchos años, pues son dos procesos muy diferentes. Sin embargo, ahora, más que enseñar, sino centrarnos en el aprendizaje, ¿cuáles serían las recomendaciones? Escuché cuando leyeron su semblanza curricular sobre un libro de epistemología para docentes, Sí. en la cuestión del posicionamiento sobre el conocimiento, porque también nos refirió a Kant con esta idea de no podemos conocer sino pensar, no sé, de forma ordenada. ¿Qué sugerencias nos daría en cuanto a una epistemología? Porque a veces estamos en pedagogía muy alejados de la epistemología. ¿Cuáles serían ese camino de inicio para involucrarnos o tratar de buscar esos fundamentos epistemológicos de la educación que nos puede apoyar a transitar esta crisis o este navegar en tiempos de pospandemia? Gracias. Gracias a usted. La verdad es que no sé si puedo en un plazo corto responder a esta inquietud, que le aseguro que es la que me consume las neuronas desde hace ya bastantes años. Una forma bastante sencilla de despachar esta tesitura es remitirle al librito mío que se llama Epistemología para Maestros. Se puede descargar gratuitamente del Internet. Y si quiere, le puedo remitir a la doctora Sagrario las señas donde hacerlo. Y ahí doy respuesta cumplida, bueno, todo lo cumplida que he podido hasta ahora a esta inquietud suya, que es la mía, que viene siendo la mía desde hace ya muchos años. Yo tengo que decir que, bueno, no solo en ese texto, en casi todos los cursos que yo doy en la universidad, lo que intento es esto, ¿no? O sea, mostrar la magnitud de la tarea docente. Ciertamente me he ocupado y me he interesado más, tengo que reconocérselo a usted, y no sé si pedirle disculpas por decir esto, porque es una cosa muy poco correcta pedagógicamente. Me interesa más esto ahora mismo que el asunto del aprendizaje. No porque no sea importante, es más, creo que la importancia de la enseñanza es correlativa a la importancia del aprendizaje, porque no puede haber enseñanza real si no hay correspondiente y correlativamente un aprendizaje real. O sea, enseñar algo es conseguir
que las personas a quien intentamos enseñárselo lo aprendan, obviamente. Pero se hace tanto énfasis en el llamado proceso del aprendizaje, desde la perspectiva no solamente pedagógica, sino también y muy principalmente psicológica, en el gremio de la psicología o de la psicopedagogía, desde hace tantísimo tiempo, que parece que, no sé, que nos descuidamos del otro extremo, digamos, del otro polo. No de la alternativa, porque insisto, no es out, sino más bien et, ¿no? O sea, no es una cosa o la otra, sino ambas, una sin la otra, son estrictamente complementarias. Si quiere usted, por usar un lenguaje ya muy tópico, cabe hacer un énfasis mayor o menor en uno de los extremos de esa, no de esa dicotomía, insisto, sino de esa complementariedad, ¿no? Y podemos tener un enfoque más, como se decía antiguamente, más logocéntrico, o sea, más centrado en, en el concepto que tratas de enseñar, en el logos, bueno, y en la palabra que el enseñante emplea para expresar ese concepto, tratar de explicarlo, o podemos hacer un énfasis, no sé, mayor en el otro polo, digamos, que es la perspectiva paidocéntrica, ¿no? Perspectiva que sobre todo está centrada en el niño, discente, ¿no? En la persona que recibe ese mensaje y cuál es su contextura intelectual, incluso sociocultural o sociofamiliar, cuáles son las condiciones en las que se encuentra. Yo creo que indudablemente no podemos perder de vista ninguno de esos dos extremos, aunque es legítimo hacer un énfasis en uno u otro. Insisto, sin que ese énfasis en uno suponga ignorar el otro. Yo modestamente me permito enfatizar la perspectiva logocéntrica, o la perspectiva, digamos, de la enseñanza, porque creo que está sistemáticamente obliterada, por no decir ignorada, en la mayor parte de los discursos pedagógicos, por lo menos que me llegan a mí, de mis colegas. Parece que esto no tiene ningún interés, o prácticamente ninguno. Y sin embargo, modestamente a mí es lo que más me interesa. Yo, en la escuela, vamos, la facultad donde yo trabajo es la Facultad de Educación, en la Universidad Complutense de Madrid, desde hace ya 37 años, pues he dado cursos de, bueno, es que de muchas cosas, ¿no? Pero últimamente los cursos que estoy dando ya desde hace unos años tienen este enfoque, ¿no? ¿Qué significa entender? ¿Qué significa el aprendizaje intelectual? ¿Cuáles son las operaciones intelectuales básicas? Es un poco lo que intento explicar en este librito, ¿no? ¿Qué es un concepto? ¿Qué otras operaciones, además del concepto, podemos realizar con la inteligencia? Esto que he dicho antes, ¿no? Los juicios, el razonamiento, el discurso racional, el lenguaje, todo esto son operaciones intelectuales más complejas que la operación de concebir, que es la más simple de todas. Lo más elemental que hay en la inteligencia son conceptos. Y he intentado indagar en una cuestión que tiene una envergadura filosófica enorme, probablemente es uno de los problemas más difíciles que se han discutido en el gremio filosófico desde que existe la filosofía. Yo diría que llevamos en ese gremio casi 26 siglos dándole vueltas a la cuestión de qué significa esto de entender, qué significa profundizar
¿Qué significa abstraer? ¿Qué significa no quedarse en la periferia de los asuntos, sino llegar al fondo, o sea, profundizar? Eso es en latín lo que evoca la expresión intus legere, que nosotros traducimos como entender, ¿no? Pues eso significa en latín leer dentro. O sea, yo puedo leer la perrez dentro de mi perro y puedo captar, más allá de las apariencias exteriores de las cosas, lo que son. Y eso es entenderlas. Y eso es lo que se produce en el concepto, que no es un constructo mental. El concepto no es algo que yo hago, eso es algo que se hace en mí. Literalmente es algo que yo engendro, no que hago. Esto lo explican muy bien los aristotélicos, Aristóteles y algunos aristotélicos posteriores. Por ejemplo, si alguno de ustedes es cristiano, sabrá que en el credo que profesan los cristianos, los católicos en misa los domingos, aparece una expresión referida al verbo, es decir, la segunda persona de la Trinidad Divina, que en griego se llama logos, y en latín verbum, significa lo mismo, es concepto y también expresión de ese concepto, es decir, palabra. Bueno, pues en el credo cristiano se dice del verbo de Dios, que es la segunda persona, que es engendrado, no hecho. A mí me parece que el error fundamental de los constructivistas es que ignoran que el concepto, que es la operación intelectual más básica, no es una mente factura, no es algo que el sujeto hace o construye, no. Es algo que engendra, es literalmente un hijo. Esto, fíjense ustedes que es ya muy, o sea, muy tradicional el uso lingüístico de la palabra concepto, ¿verdad? Para referirse a esto, a la operación intelectual más básica, más elemental que hay en la inteligencia. Bueno, pues esa palabra concepto es el participio del verbo concebir, que en sentido estricto se refiere a una operación biológica. Es la operación, digamos, de engendrar un hijo. Una vez que tú has concebido interiormente algo, lo has dado a luz mentalmente, esto habla mucho Sócrates en un diálogo de Platón, ¿verdad? Pues que evoca una conversación de Sócrates con Teéteto, que es interesantísimo y habla mucho, bueno, habla de varias cosas, pero digamos, el argumento central de esa conversación es esto: ¿en qué consiste el entender? ¿En qué consiste el saber? Pues ahí explica efectivamente un poco esto, ¿no? El origen de este uso lingüístico, que pone de relieve que la operación de concebir no es hacer un hijo, sino tenerlo. Es evidente que eh, para que un papá y una mamá pues, tengan un hijo, hace falta que hagan algo, está claro, como papá y como mamá, por supuesto, ¿no? Pero entre lo que los padres hacen, en tanto que padres, y el acontecimiento de que viene al mundo un hijo, hay una disproporción, yo diría, metafísica, inmensa, infinita. Y todos nosotros sabemos por experiencia que a veces nosotros estudiamos un asunto
le damos vueltas, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Me acuerdo cuando era estudiante en la escuela con las matemáticas, que me costaban mucho. Sé que aquí hay muchos profesionales de la ingeniería y de las ciencias y tal, y les admiro profundamente. A mí, yo tengo una admiración por las matemáticas de locura, pero ciencia prácticamente ninguna. A mí me costaba mucho. Bueno, pero recuerdo que alguna vez, efectivamente, con mucho esfuerzo, después de darle muchas vueltas, se me hizo la luz. Se me hizo la luz y digo, entendí esto. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Eso es algo que ocurre fuera de este mundo, fuera del tiempo y del espacio. No es el resultado automático del desencadenamiento de un proceso. Esto es una forma que yo entiendo que ya se ha acuñado, una forma de hablar, sobre todo en el mundo de la pedagogía, el proceso del aprendizaje. Pero que yo creo que más que aclarar, oscurece la realidad de lo que ocurre cuando entendemos, que es otra cosa muy distinta de un proceso. Es un instante, es un momento que puede y debe ser preparado, pero no es, por decirlo así, el desencadenamiento necesario o la conclusión necesaria de una serie de pasos que tú das uno detrás de otro, procesualmente, ¿no? Entre otras cosas porque a veces puedes hacer todo lo necesario para llegar a entender y, sin embargo, no entender. De la misma manera que los papás pueden hacer o poner todos los medios para tener un hijo y, sin embargo, el hijo no venir. Viene de forma inopinada, a veces en el momento menos pensado, cuando menos lo esperas. Yo, una de las cosas que más vergüenza me dan, aunque se lo digo a ustedes, es que las pocas ideas felices que yo he tenido en mi vida no las he tenido estudiando. Bueno, a lo mejor alguna sí. Y yo me he pasado muchas horas de mi vida estudiando, o sea, dándole vueltas a las cosas, ¿no? Pero recuerdo perfectamente algunas ideas así menos estúpidas que se me han ocurrido en el momento menos pensado, concretamente en la última fase del sueño, o sea, justo antes de que sonara el despertador. Ese es para mí el momento intelectualmente más feliz. Esto lo digo con suma vergüenza porque es lamentable. Ya desde hace tiempo tengo la costumbre, ¿verdad?, pues de poner en la mesilla de noche algo recado de escribir, por si me ocurre esto, e intentar apuntarlo antes de que se me olvide. Bueno, ya les digo que esto no me ocurre nada más que de tarde en tarde, de vez en cuando, y no muchas veces. Esto tiene algo de milagroso. Y esta también es una forma de mostrar la magnitud y la grandeza de nuestra tarea. Nosotros podemos ser espectadores, testigos directos de muchísimos milagros. O sea, cuando la gente llega a entender algo, y por cierto, entenderlo, repito, es engendrarlo. Y como les pasa a las mamás, de tu hijo no te olvidas nunca. Una cosa que has entendido, nunca la olvidas. Eso pasa bueno, a una cosa que Aristóteles llamaba el entendimiento paciente, que es como una especie de memoria intelectual. Bueno, pues ahí se queda de por vida. Quizá puedas olvidar la fórmula con la que llegaste a entender eso, o se te puede olvidar el ejemplo que puso tu maestro cuando te explicaba ese concepto, ¿no? Pero si lo has concebido, si has llegado a parirlo interiormente, a darlo a luz,
Eso se queda ahí y, bueno, nos pasa a las mamás. Pues a lo mejor las mamás, los hijos a veces se olvidan de sus mamás. Pero una mamá, yo no soy mamá, pero conozco algunas, no se olvida nunca de sus hijos. Los tiene siempre presentes. Y aunque te hayas olvidado de la escalera de la que te valiste para acceder a ese concepto, el ejemplo, por ejemplo, pues eso que empleó tu maestro cuando te lo explicaba, ¿eh? Eso sí que es caduco, eso se puede. La memoria sensible es así que es como las fotos que amarillean con el tiempo y a lo mejor se deslucen, ¿no? Pero esto otro que es espiritual, eso no se desluce ni amarillea nunca. Y esto es una cosa que muchos estudiantes ignoran. A mí muchas, supongo que a ustedes también. Muchas veces me dicen los estudiantes, digo usted, ¿y qué sentido tiene que yo ahora mismo estudie esto si me voy a examinar de ello pues dentro de, no sé cuántos meses? Bueno, pues ya cuando llegue, cuando ya esté cerca del examen, pues ya lo estudiaré. Pues esto es un error. No, no. Bueno, a lo mejor vale la pena que también cuando ya está cerca del examen vuelvas a estudiarlo, vuelvas a repasarlo, tal, pero si algo lo estudias, insisto que no necesariamente estudiarlo es entenderlo, pero si lo estudias y ciertamente aquello te predispone o te prepara para que se haga la luz, o sea, para que lo entiendas, que lo veas interiormente, eso no se te olvida. Y aunque se te olvide, repito, la fórmula con la que te lo aprendiste, si lo has entendido, podrás buscar otra fórmula. Incluso cuando te toque a ti explicarlo, pues lo harás también a tu manera. La manera en la que un ser humano crece, madura, incrementa su propio ser gracias a la actividad intelectual, no propiamente constructiva, que también es una actividad, o sea, también la inteligencia hace cosas con conceptos, por ejemplo, estas otras, que son operaciones propiamente representativas, ¿no? El juzgar, el razonar, el hablar, pero sobre la base, insisto, de una operación en la que la inteligencia no es pasiva, porque eso es una actividad intelectual, pero fundamentalmente lo que hace es engendrar, tener un hijo, parir interiormente. Y el maestro lo que ayuda es, como dice Sócrates en ese diálogo, ayudar al parto. O sea, es la partera, es la comadrona, la que está ahí para, bueno, pues, dar aliento en ese momento, no sé, crítico que es ¿eh? Pues esto es de una grandeza realmente extraordinaria. Y todos nosotros hemos sido espectadores más de una vez y de dos de ese espectáculo. Y realmente eso no se paga con dinero. O sea, ser testigo de algo tan grandioso como que alguien entienda algo, eso es formidable. Repito que de ninguna manera quiero menospreciar, por supuesto, no puedo olvidar que hay digamos, la otra cara de la moneda, que es esto, el aprendizaje y bueno, y las condiciones psicológicas, incluso no sé, los procedimientos y las herramientas didácticas que puedan facilitar ese proceso, tal, ¿no? Pero a mí me parece que es muy necesario ahora mismo enfatizar porque no se habla de esto, no se habla de esto que les estoy contando,
no se habla en el gremio pedagógico. Bueno, que yo sepa, ¿eh? Y si no, a mí me parece que es esencial. O sea, es la entraña profunda de lo que tenemos entre manos nosotros. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Eh? O sea, ¿en qué consiste enseñar y en qué consiste ayudar a entender? Siendo muy conscientes, insisto, de que eso es un servicio extraordinario que podemos hacer. Bueno, modesto porque siempre es una ayuda, no es la tarea principal, eso lo explica muy bien Sócrates, ¿no? O sea, ahí el mérito en el parto lo tiene la parturienta, no la partera, el mérito gordo. Pero viene muy bien que haya alguien que aliente, que ayude, que esté cerca, que asista quizá en el momento crítico cuando las contracciones previas al parto todavía no son suficientes para que salga la criatura, que tire, ¿eh? Eso significa educir. En alemán hay una palabra que nosotros traducimos como educación, que es Erziehung, que literalmente es una forma nominal del verbo ziehen, que significa tirar, tirar de. Educere, educir, sonsacar. No consiste nuestra tarea en meter conocimientos o valores, no. Consiste sobre todo en hacer aflorar algo que ya está dentro de la inteligencia del aprendiz, aunque de manera, pues eso, como el fetillo, ¿no? Todavía no suficientemente conformada, un poquito deforme o amorfa todavía, pero bueno, que ya está ahí. Lo que hay que hacer es, bueno, en fin, todo esto lo explica muchísimo mejor el Teeteto. Es un texto que, si no lo conocen, les recomiendo porque es una maravilla. Además de hacer pensar, está muy bien escrito, es una verdadera obra de arte. Bueno, perdón que no le he hecho caso al sagrario y me he extendido muchísimo. Sí. No, no, profesor. Muchas gracias. 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 Es una gran experiencia el escucharlo y aprender en la medida en que nuestras fuerzas nos lo permiten de su palabra. Y en ese sentido también, pues darnos cuenta que conocer no es solo el ejercicio de una dimensión intelectual, como a veces suponemos, sino que implica otras dimensiones, una dimensión moral, espiritual, como ya nos lo explicaba, y en ese sentido, pues completa el significado de que educar es, dicho de manera redundante, ¿no? Es una formación integral, o sea, cubre a toda la persona, no abarca solo una de sus dimensiones, y agradecerle nuevamente porque encuentro que en esto que nos ha explicado se muestra muy bien, ¿no? Como el conocimiento es integral. Muy bien. Pues por respeto a su tiempo y también a la atención y tiempo de nuestros queridos invitados, vamos a dejar este encuentro hasta aquí, a menos que usted quiera hacer alguna otra observación, profesor. No, reiterar mi agradecimiento por la invitación, Bueno, compartir con ustedes esta inquietud, que la verdad es que yo disfruto compartiéndola con los colegas y bueno, también contrastando cómo lo ven ellos, ¿no? Y reiterando mi agradecimiento por la paciencia que han tenido conmigo. gracias, gracias, profesor, que la paciencia es un bien siempre, ¿no? Y usted nos ayuda a fortalecerla, pero además, lo digo sin otro afán o pretensión, nos ayuda a entender muchas cosas. Aún con las diferencias entre México, Madrid, América Latina, Europa, pero que habrá de fondo
crisis que compartimos. Muy bien, pues vamos a cerrar aquí esta sesión. Gracias nuevamente a todos por el favor de su compañía. Que tengan muy buena noche, profesor, allá en Madrid. Y pues muy buena tarde a los colegas acá en México. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, encantado. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego.